Hola, vamos a hacer una empanada rápida de pollo y puerros. Y digo rápida porque vamos a utilizar masa comprada, refrigerada, y el no tener que hacer la masa, pues eso ahorra mucho tiempo. Bien, necesitamos pechuga de pollo en filetes. Yo aquí tengo aproximadamente medio kilo, a lo mejor sobra. No lo sé seguro, pero me imagino que sí que sobrará algo, porque la empanada no es tan grande como la masa no es tanta como la que hago yo normalmente. Pues 3 o 4 puerros, sal de ajo para aliñar el pollo, huevo para pintar la masa y aceite de oliva. Se le puede echar pimiento, cebolla, bueno, lo que se os ocurra, pero a mí me gusta así más bien sequita y que tenga tajada. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es marcar las pechugas, los filetes de pechuga. Mientras se calienta la sartén, vamos a ir echándole sal de ajo. No necesitamos cocinarlas demasiado porque van a ir al horno con la empanada, o sea que acaban de hacerse en el horno. Listas. Echamos aceite de oliva en la sartén. Apagamos el fuego. Y la reservamos para después. En otra sartén vamos a pochar los puerros. Aceite de oliva. Ya está. Que se hagan lentamente, no tenemos, bueno, es una empanada rápida, pero no tenemos prisa y no queremos que se quemen. Después, si no usamos todo el relleno, porque resulte demasiado para esas láminas de masa, se puede reservar para hacer unas empanadillas. O comer directamente, que los filetes de pollo están muy buenos así solos también. Vamos moviendo a menudo para que no se quemen. Y ya veis como la cosa van cogiendo, tan pronto sueltan el agua, cogen bastante. Bueno, esto ya está. Está blandito. Hay que tener en cuenta que va a estar en el horno también. Lo reservamos mientras preparo todo para montar la empanada. Se enfría un poquito. Bueno, fuente de horno y lámina de masa. Dejamos el papel para no tener que engrasar la fuente. Más bien así. Tirarlo un poco.
Y ahora vamos a poner los puerros. Escurrimos así el aceite. Y ahora los extendemos así, dejando un borde para que nos llegue para doblar y sellar la masa cuando pongamos la parte de arriba. Esto se puede hacer con cualquier tipo de carne o pescado. Los puerros con bacalao están riquísimos. Y la empanada supongo que también, nunca la hice. Un día la haré y ya os diré. Y ahora vamos poniendo el pollo. No lo corto porque después ya se corta al cortar la empanada. Y bueno, en mi casa estábamos, mi madre que cuando hacía empanada, que las llevaba al horno porque eran enormes. De hecho, a veces teníamos que ir a buscarla con un tablero de una mesa camilla de 90 centímetros, porque no cabían de otra manera. Bueno, pues mi madre siempre ponía el rayo, todo eso, lo ponía así, para notar tajada al morder la empanada. Y la verdad es que está estupenda. Bien, y ahora la cubrimos con la otra lámina de masa. La masa estuvo en la nevera hasta ahora porque es más fácil de manejar. Vamos a ponerla así. No, esto era así, perdón. Este papel no lo necesitamos. Y la traemos un poco para aquí. Estiramos así, para tapar bien el relleno. Y ahora vamos doblando la parte de abajo sobre la de arriba. Por los 4 costados. Para sellarla y que no se salga el relleno. Bueno, mientras tanto estamos precalentando el horno, no sé si ya lo dije, a 200 grados. Y va a estar hasta que esté dorada, que serán 20-30 minutos. Eso depende de la potencia del horno. Y ahora por aquí. Ahora le hacemos en el medio un agujero a modo de chimenea, aunque hay tanto pollo que por ahí. Y ahora le vamos a hacer con estos restos de masa un bordecillo. Y ahora vamos a pintarla con el huevo batido. Extendemos bien el huevo por toda la superficie.
Lista. Y ahora al horno. Bien, horno, 200 grados, calor superior e inferior, altura media, 20-30 minutos. Yo voy a poner el avisador para dentro de 15 minutos, que vengo a verla, a ver cuánto necesita más. Bueno, estuvo 25 minutos en el horno, 25-27 por ahí. Ahora hay que esperar a que enfríe y lista para comer.